La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Después miré, dice, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Después seguimos leyendo lo demás. Este hombre, un estratega militar, con un rol de líder desde el momento que Dios le da el permiso de ir a levantar los muros. Pero tan importante es que podríamos decir nosotros que todo líder que se levanta siempre va a destacar su obra como líder en una buena causa, no en una cosa común y corriente que es efímera o pasa desapercibida. Siempre va a estar en una buena causa. En este caso, cuando hablamos y comparamos a este hombre con el caso de él, con el hombre del hogar debe ser un líder, hermanos. El hombre en la casa tiene que ser un líder, y no solo un líder, sino que un líder protagonista. Un líder que tenga protagonismo desde el principio hasta el fin de su carrera. Vale decir, no del divorcio, sino hasta el fin de que se muere, ¿verdad? O terminó su vida útil sobre esta tierra y se acabó su liderazgo, pero deja a sus hijos y deja el legado. Entonces, ¿qué importancia tiene, hermanos, que hablar de que el líder principal debe ser responsable y respetado? Dos cualidades importantes que se las gana. Responsable porque tiene una causa que la ha entendido, que tiene que llevarla a cabo. Y respetado, ¿por qué? Porque si no hay respeto no va a lograr cumplir la obra y la misión encomendada en el rol que le están dando. Entonces, cuando ocurren los problemas, el hombre como líder tiene que dar valor y evitar el miedo, conduciendo a su familia a través de la fe en Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el miedo es un tema del día. El miedo, el que no tenga miedo, no es de este planeta. Todos tenemos miedo, pero otros son miedosos, que cambia la cosa. Entonces, pero para poder evitar eso, se requiere buscar la espiritualidad, buscar de Dios. Porque cuando uno tiene miedo, lo primero, usted ve a un niño, cuando chico por supuesto, ve algo, lo primero que busca es el apoyo. Sí, tenemos nuestro nieto que le ha agarrado una cosita rara, que cuando ve los relámpagos, lo primero que hace es correr a buscar el refugio. El primer refugio que encontraba era la cama y una cobija. Después lo encontró que era la abuela. Después encontró la tía, después la mamá. Después hoy todo es refugio, todos son refugio cuando truena. Entonces como que ese miedo se apoderó de él. Aquí es donde nosotros debemos de actuar. El líder debe de actuar. Cuando Nehemías llegó a este lugar, lo primero que encontró fueron los enemigos. A Tobías, a Sanbalat y todos los demás. Entonces esos enemigos lo pusieron en la cuerda floja, según ellos. Y se llevaban de encuentro a los que iban a trabajar con él. Entonces aquí es donde se detiene la historia. Y podemos hablar sobre este título. Mantengámonos alertas porque el enemigo no duerme. Hermano, usted y yo como cristianos, quieras o no, debemos de identificar al enemigo. Y el enemigo se llama diablo.
Yo no lo vine a predicar a él, pero ese es el enemigo. Ese es el que no duerme acusando a los hijos de Dios de día y de noche. Entonces, ¿qué es lo que hizo Nehemías en este versículo 14? Él después, por supuesto, tiene el contexto de cómo él está relatando quiénes son los que lo están importunando para evitar que se haga el muro. Dice, después miré y me levanté. De hecho, levantarse aquí implica actuar. No es que estaba acostado, no, actuar. Me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Le habló a los principales y al pueblo. Y les dijo de esta manera, no teman delante de ellos. Primera terminología, no teman delante de ellos. Segunda, les dijo, acordaos del Señor grande y temible. Hermanos, cuando yo te vengo a decir esto, tengo que saber por qué Dios para mí es grande y por qué es temible. Porque si no logro entender eso, voy a ser temeroso de Dios, pero en el aspecto miedo. Y debo ser temeroso de Dios, pero en el aspecto darle la gloria, la honra, reconocimiento. Temeroso de Dios es respetar a Dios, es venerar a Dios, reverenciar a Dios. Entonces, amado hermano, la clave que Él les pone, cuando tengan miedo, delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible. Para sustentar esto, quiero llevarlos al Salmo 65 y 66, de manera que aquí podemos ver a un David en una alabanza a Dios, en el 66, y dice así, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Aquí está una explicación clara de lo que este hombre está diciendo. Pero ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Váyase a la página anterior de su Biblia, en el 65:5, dice así, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Es un poema precioso, pero detengámonos donde dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Amado hermano, hermana, más que todo el hombre en este caso, cuando en la casa hay un problema serio, y en este caso alguien está poniendo temor, alguien te está poniendo en la esquina, cuando el boxeador está peleando con el otro, lo que tiene que evitar es llegar a la esquina, porque si llega a la esquina está acorralado y le cae de todo. Entonces tú tienes que evitar llegar a la esquina del ring. Tú tienes que centrarte y pelear en medio del ring la batalla completa. Porque cuando llegas a tu casa y te das cuenta del problema, estoy hablando de cualquier índole de problema, económico, salud, cualquier cosa que te llegue, en ese momento estás declarado líder. Y en ese momento como líder tienes que poner en ellos valor, no miedo. Tienes que alentarlos, tienes que levantarlos, porque ahí todos han confiado en ti, hombrecito. Tu esposa confió en que tú tienes una solución. Tus hijos creen que tú puedes ser el que lo va a solucionar. Pero tú de inmediato te paras y dices, no soy yo. Mi líder se llama Jesucristo. Y cuando tú piensas lo que Él les dice, acuérdense del Señor, porque Él es grande y temible. Ahora, ¿para quién es temible? Yo quiero hacerte una comparación, por ejemplo, para poder comprenderlo. Si tú tienes esos enemigos que te atacan, varoncito, desde cualquier enemigo que sea, como valiente que eres tú, lo primero que tienes que es buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a quitar los enemigos. Tú no te los vas a poder quitar. Solo piensa en esto. Dice, recordemos, echemos una mirada atrás, seamos más retrospectivos en esto, los que están diciendo esto. David, por ejemplo, lo escribe y dice, yo no crucé el Mar Rojo, pero sí sé lo que pasó. Rahab dijo, lo que nos han contado que ha ocurrido, nos tiene a todos asombrados y con miedo. ¿Por qué pasó? Solo piensa en esto. Cuando estaban en Pi Hahirot,
que es la piedra grande, donde los acorraló el ejército que cuando venían a la tierra prometida. En ese momento, el pensamiento está en pérdida total, porque hacia un lado el mar, al otro lado el ejército, y no hay salida. Pero hay un líder, que es el que te va a dar la dirección, y ese líder es el que está cerca de Dios, y eres tú, varón. Porque si tú no estás en la brecha, tú no estás allí en el vallado, en la brecha, estamos en un problema serio. Los hombres están, bueno, más adelante lo digo. Mira, ¿qué es lo que pasa aquí? El Señor, cuando vio, porque Él mismo lo llevó hasta ahí, cuando Moisés vio aquel problema, Él pensó, no, estén quietos, Dios hará algo. Estén tranquilos, vamos a pasar. Porque Dios le dijo, dile al pueblo que marche en paz, que marche por el mar. Entonces abrió el mar. El ejército, si ustedes recuerdan, estaba detenido. Bien pudo llegar el ejército y acabar al pueblo, pero ¿por qué no llegó? Si usted lo recuerda, la nube se cambió de posición. La nube se cambió de posición. En vez de darle la sombra, se pasó en oscuridad al ejército. Se pasó en oscuridad al ejército y el ejército no miraba. No podían reparar las ruedas de los carros, no podían hacer nada, no miraban. Sin embargo, el pueblo de Israel sí los miraba. Y ese era su gran miedo, su gran temor. Pero Dios los detuvo. Y cuando se abrió el mar, pasaron. ¿Verdad que sí? Pasaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando dice que Dios es grande y temible? Hermano, es aquí el punto importante. El enemigo no conoce el temor de Dios. El enemigo no reconoce eso. Entonces, hemos discutido esto en teología. Si Dios es bueno, ¿por qué no mejor los tuvo con la nube mientras se iban bien lejos? ¿Y por qué no mejor cerró el mar para que no pasaran? ¿Por qué esperó que estuvieran en medio para matarlos? Ahí está la respuesta, hermano. Porque es grande y temible, porque Dios a tus enemigos te los va a quitar. Le había dicho a Moisés, dile al pueblo que estos egipcios nunca más los van a ver. ¿No es cierto? Entonces eso es ver el Salmo y repetirse y decir, ver tus maravillas, Señor, porque tú trabajas en justicia. Y esa justicia con la que Él trabajó, yo repito, nosotros podemos ser analíticos en todos los aspectos y decir, es que el Señor no se los hubiera acabado, no los hubiera matado. Pero dice que llegaron hasta la otro lado de la playa ahogados, porque Dios quería demostrarle que es temible y que es grande. ¿Me entiende usted por qué Nehemías les está diciendo esto ahora a ellos? Les está diciendo esa palabra clave, hermanos, que más que clave yo diría, no tengan miedo delante de ellos. Acuérdense del Señor que es grande y temible. Si yo no descubro que es grande y temible, hermano, usted no puede estar pidiéndole a Dios, acábatelo, Señor, mátalo, Señor. No, usted no va a pedir eso. Al contrario, usted va a orar porque se recuperen, porque cambie el que lo tiene enfermo a usted de miedo o lo que sea. Lo que va a lograr usted es que Dios haga su justicia, no la suya. La justicia de Dios es bien diferente y Él sabe cuándo la va a aplicar. Entonces, grande y temible para mí no es para mi enemigo. Y eso es lo que le está diciendo Él. Y luego les dice, y peleen. Oye, hermano, cuando dice peleen, lo que le está diciendo al varoncito de la casa, hijo, tienes que pelear la batalla. Es que no es así nomás. ¿Acaso tú como hombre de hogar estás acá con tu familia? ¿Acaso como hombre de familia tienes un devocional con ellos? ¿Acaso como hombre líder en tu casa estás en armonía con tu esposa? ¿Acaso tú como líder de la manada los estás cuidando de día y de noche en oración? Son preguntas. Y pelead, dice. O sea que está diciendo, no tengan miedo. Dios va a trabajar, Dios va a actuar, pero ustedes peleen. Oiga, cuando me manda a hacer esta pelea, hermano, es bien complicado.
lo que hace es que el líder tiene que actuar bajo el poder de Dios. Si usted no cree en el poder de Dios, lo hará solo. Por eso cuando usted lee allá en Ezequiel dice la palabra que dice que no hay arma forjada para sus hijos. No existe el arma forjada por sus hijos. Y el que quiera pelear contra ustedes, dice el Señor, lo hará sin mí. ¿Pero por qué? Porque usted lo está haciendo con Él. Por eso es que usted puede decir, en Cristo soy más que vencedor. Porque ahí está la razón, varón. Tú tienes que defender la manada, tú tienes que defender a la causa de tu casa, tú tienes que estar allí. Pase lo que pase, tienes que estar allí. Por eso es que aquí sigue diciendo así, mire, pelead por vuestros hermanos. ¿Por qué pone a vuestros hermanos primero? Vuestros hermanos en este caso se está refiriendo a la congregación, al pueblo que está ahí, al que le ha hablado, porque le habló a los oficiales, a los nobles y al pueblo. Entonces dice, pelead por vuestros hermanos. En este caso, Nehemías lo que está diciendo, si nos atacan, vamos a pelear. Porque tenemos seguro que Dios está con nosotros. En este caso fue con armas reales, pero aquí usted no va a usar armas reales. Lo que va a hacer es que esperar que Dios le dé fuerzas. Hermano, dice acá, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Por qué pone esta lista? Porque tú eres responsable, varón, de esa casa. Tú te levantas pensando que tienes hijos, te acuestas pensando que tienes hijos, estás trabajando y sabes que tienes hijos y tienes una esposa. Tú estás allí y estás actuando. ¿Sabe lo que cuando dice pelear? Es porque Dios te va a dar la fuerza y Dios te va a dar la esperanza. Y dice la palabra, y te va a esforzar. ¿Sabe que una cosa es la fuerza y otra cosa es el esfuerzo? Porque la fuerza es la que yo tengo, ¿no? Mis músculos, lo que yo puedo hacer en esta capacidad. Pero el esfuerzo solo me lo puede dar Dios. Porque el esfuerzo es lo que yo voy a obtener adicional a mí para poder lograr algo. Por eso le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dijo así? Porque le dijo, yo sé que tú tienes fuerza, estás joven, vas a luchar, ya te vi que peleaste en la batalla, pero esfuérzate y sé valiente. Que lo que le dijo es, echa mano de lo que yo te doy, echa mano de mí, porque yo soy el que te esté forzando, tú ya perdiste la fuerza, yo te voy a esforzar, te voy a dar los elementos básicos para que sigas adelante. Eso le dijo. Por eso cuando el ángel se presenta ante Gedeón, no le dijo, ¡ay, qué chulo eres de músculos! No, le dijo, varón valiente y esforzado. ¿Por qué? Porque aquel hombre estaba en un esfuerzo de su propia capacidad. Y cuando Gedeón estaba con el esfuerzo de su propia capacidad, no prosperaba, seguía escondiendo el producto. ¿Saben de qué estoy hablando? Capítulo 6 de los Jueces, donde Gedeón está escondiendo el trigo para que no se lo roben. Pero estaba aplicando su propio esfuerzo. Amado hombre, tú que eres el líder de la manada, mira, cuando tú quieras esforzarte tú solo te va a costar. Porque tus fuerzas se están acabando y el esfuerzo va a ser una estrategia de guerra. Su esfuerzo va a ser una estrategia que solo Dios te la va a poder dar. Por eso el Señor dice que los jóvenes caen y ya no pueden. Los viejos también caemos. Pero ¿qué importancia tiene creer que Dios te da la fuerza? Y Dios te esfuerza en el momento difícil. No hay momento, hermano, en el que cuando tú confías en Dios estés solo. Pero si no confías en Dios, tu esfuerzo va a ser poco. Y pelear, dice. El líder tiene que actuar, hermano. El líder no va a estar cruzado de brazos, sencillamente va a actuar. Y cuando actúa, entonces es que ha considerado el valor de la causa. Mira, hay muchos hombres, y lo digo públicamente, sé que las cámaras están ahí y muchos lo están viendo en sus casas, pero yo tengo que decirlo, para que no me manden a dar charlas para hombres. Hay varoncitos cobardes
que se han ido y dejado a sus mujeres hasta con 5 hijos. ¿Qué líder es ese? ¿Qué capacidad tiene de poder entender la causa para la cual engendró a sus hijos? No tiene nada. Vive por otro lado y no le interesa que su pobre exmujer está luchando y batallando con esos niños. Comen, se visten, tienen que tener instrucción de escuela o colegio, tienen que hacer un montón de cosas, hermano. Si cuando usted revisa su presupuesto con uno que tiene en la universidad y otro en un colegio, ya está terminado. Ahora dígame qué hace esa pobre mujer. Por eso el líder de la manada, hermano, que piensa en divorciarse, que piensa en dejar a la esposa, piénselo 1000 veces y que no le alcanza el tiempo para pensar las 1001. Porque Dios está contigo. Pelea. Pelea, el líder de la manada, hermano. Mire, a veces nos confundimos nosotros cuando vemos que el líder de la manada, hablando del líder ya de animales, siempre creemos que el líder de la manada está peleando por el sexo. No, no, no. Estamos equivocados. El león pelea porque él es el que rige en esa manada. Y no es por sexo, eso es otra cosa. Pero ¿por qué peleas tú? ¿Acaso, hermanos, tú, si varoncito, y tú que lo estás viendo por la televisión, si estás pensando en dejar a tu esposa, estás pensando en dejar a tus hijos, piensa por un momento que eres un cobarde. Porque no estás peleando. Por eso Nehemías les dijo, mire, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por vuestros hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, peleen por sus mujeres, peleen por todo esto. Hermano, estamos llamados a esa pelea, pero es espiritual. Es espiritual. Porque quien te va a poner la cizaña, quien te va a hacer esta travesura, es el diablo. Pero si tú te estás acordando del Señor siempre, hermano, tú no vas a hablar jamás de separación. Si estás viendo a tu esposita que ya no es la misma de antes, bueno, pero es que la escogiste, por eso dice la palabra, gózate con la mujer de tu juventud. Digan amén las mujeres, porque hoy les ha agarrado a sus maridos por su cuenta. Mire, acordarse del Señor, hermano, dice, por vuestras casas. Dice que hay personas que creen que solo se debe de orar por lo que se mueve, ¿verdad? Por los seres humanos, por todo. Pero algún día usted ha dado la espalda a su casa y de repente se acuerda y le dice, Señor, guárdame mi casa, ya voy a regresar. ¿Lo ha hecho? Poquitos lo han hecho, ya me di cuenta. Porque creen que orar por una estructura no sirve. Creen que orar por la estructura no funciona. Hermano, yo te voy a decir algo importante ahora, esta noche. Tú, varón, sobre todo. Esa casa tiene un valor. Y solo fíjate que cuando te acuestas dices, Dios mío, yo quiero dormir. Manda ángeles que me la cuiden. ¿Sí, sí o no? Amén. ¿Ves? Hay más de eso, ¿verdad? Pero de los que se dan vuelta, pues, Dios mío, ya regreso, la casa queda sola, guarda. Fíjate que mi cuñada, bueno, y mi esposa, las dos, yo les doy a la oración cuando venimos para acá. Estamos fuera de la casa y yo me paro al frente porque ya sé lo que va a pasar. Y ella comienza, mi cuñada, Padre, gracias por este privilegio de congregarnos y vamos para allá, Señor, pero te dejamos nuestra casa, guárdala, Señor. Y yo me vengo pensando, pues, de concreto, de latas y todo eso. Pero ¿sabe qué importancia tiene su casa, hermano? Ahí viven tus hijos. Ahí viven tus hijos y no solo eso, te la dio el Señor. Y no solo te la dio el Señor, sino que la construiste como líder principal sobre la roca que se llama Jesucristo. Entonces, ¿por qué no le vas a pedir que te guarde tu casa? Tienes que hacerlo como líder de la manada. Eso es lo que le está diciendo. Oren por sus hijos, oren por sus hijas, oren por las mujeres, oren por vuestras casas. Oiga, interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la familia te pertenece, es tuya. Tú, varón, eres el líder. Yo me emociono cuando veo a alguien
que o viene del súper con una bolsita y como la mirada siempre es curiosa, ¿verdad? Bueno, hoy vi a uno, no está por aquí, pero no voy a decir el nombre. Ojalá no se haya ido para otro lado. Aquí está. Venía con su bolsita del súper y entonces no me gusta encontrármelos así porque digo, ya van para su casa, quizás les pagaron y quieren llegar con la comidita temprano. Pero él me dijo, ya voy a entrar al culto, solo guardar esto, voy al carro. Y cuando lo vi, leche, pan, una cosita bonita. Y digo, no se lo va a comer él todo, ¿verdad? Su pensamiento está en sus hijos y su mujer, ¿o no? Algunos de vosotros varones hacen lo mismo. ¿Aló? Yo me emociono cuando alguien lo veo comprando tomates, hermano. Pero ¿y qué te pasa? No, yo no le digo qué le pasa. Yo sé. Si a mí me mandan a comprar tomates y yo llego mal. Un día estaba comprando unos en el súper. Mi señora me dijo, conseguiste unos tomates, pero mira que no estén caros. Es lo que siempre me dicen, entonces yo no le hago caso, no es porque tenga dinero, sino que no sé nada. Y llevaba con una bolsita y llega detrás un hermano de la iglesia que aquí está y me dijo, ¿y cuánto lleva de tomate? Pues fíjate que no sé, le dije, pero 5 tomates llevo, $2. No, hombre, me dijo, vaya a dejarlos en el canasto afuera, están más baratos. Ahí está, atrás. Pero no me dio pena, ¿sabe por qué? Porque soy el líder de la manada. Es el hombre que lleva acarreando las cosas, hermano, que no le dé vergüenza, que no te dé pena, varón. Al contrario, hay unos que son diferentes y dicen, aquí está el dinero, anda a comprar. No, hombre, pase por allí, llévese un pollito rostizado y después todavía alcanza para sus hijos. No sé qué me pasa este día. Acordarse del Señor, hermanos, es importante. La estructura familiar vale la pena. Nehemías está levantando el muro por las familias, no lo está levantando porque se mire bonito Jerusalén, está levantando el muro para proteger a las familias que están allá. Si usted se da cuenta, otra última, ay, se me acabó, otra de las partes importantes, al acordarse del Señor. Mira, tenía ahí decirte unas cositas más sobre la casa, pero la voy a decir así rapidito. El enemigo te la puede querer quitar, no la hipoteques nunca. Esa estrategia del diablo. Ni la vendas para no comprar. Véndela y compra una mejor. Ese era el comercial. Entonces, el enemigo siempre te va a estar oyendo. Mira lo que dice el versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, ¿qué es lo que habían entendido? Que los habían amenazado. Ellos dicen, ellos oyeron que entendimos. Pero, mira lo que pasó. Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Hasta que vieron que el consejo de ellos, la maldad que iban a hacer, fue deshecha, volvieron a sus tareas de trabajo. Y desde aquel día dice que estaban armados y tenían todo, y déjelo por ahí, y edificaban. Vámonos al 18. Dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Podríamos hablar de la oración acá. Y así edificaban, orando. Y el que tocaba la trompeta, dice, estaba junto a mí. ¿Por qué tenía ese ahí? ¿Por qué creen que tenía ese ahí? Miren, bien sencillo. Las trompetas sonaban de diferentes formas. Así lo decidió el Señor en el tabernáculo. Sonaban para la guerra. Y sonaban para la congregación. Y sonará cuando Cristo venga. Bueno, si le va a aplaudir al Señor, apláudale, porque no estaba acá. Pero mira, esa trompeta, ¿por qué la tenía? Porque mira lo que dice adelante. Y dije a los nobles y a los oficiales, a los que le habló al principio, y al resto del pueblo, esta obra es grande y es extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. Qué observación de líder, hermano. Interesante, ¿verdad? ¿No es cierto que cuando tú llegas a la casa, qué tal mi amor? Y le das el beso a tu esposa. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está Cesarito? Es que fíjate, no están completos, ¿verdad? Están separados. Y llegas de repente a tu casa y te reciben tus hijos y tu mamá. Es que fíjate, están separados. ¿No te sentís mal? ¿Verdad que sí? Y si no eres del que se siente mal, trata de sentirte mal. Porque lo que queremos es que estén juntos, ¿no es cierto?
Entonces él los vio que trabajaban y dice, estos están allá, estos están por allá, y estos están por acá, y estos, bueno, no sé todo eso. Yo te pregunto ahora a ti, ¿te gusta congregarte? ¿Ah? Ah, qué bueno. Porque si no te gusta congregarte, esta es una buena razón. No estar separados. Porque estar separados, esto es un mal ejemplo para los de tu casa. A excepción de la separación que existe algunas veces, en este caso yo no estoy con mi familia completa, porque tengo una en la universidad que sale a las 6 de la tarde, tengo la otra que aquí la trae a las 4 de la tarde al colegio. En total que estamos en una forma que no la podemos arreglar hasta que termine el año escolar. Pero esa es una razón que usted también puede tener alguna. Pero por gusto, solo porque el niño no quiso, solo porque no, papi, hoy no quiero ir, no, eso no es bueno. Tú lo que tienes que tener es la trompeta, el trompetista cerca. Y esa es la congregación. Cuando dice oren por los hermanos, por la congregación, ¿acaso no oramos los unos por los otros? Claro que sí. Todos nos estamos pidiendo oración constante y tenemos que hacerlo. Y mucho más del líder de la manada. Le dijo, pero el trompetista está conmigo y ya los vi que están lejos. Voy a aplicar la estrategia. Y les dijo así. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos ahí con todos nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Aquí estamos por eso. Aquí no es el predicador. Aquí no es el líder principal de ustedes, entre ustedes. No, es Dios. Es Dios. Por eso cuando aquí subimos y leemos las peticiones, estamos convencidos que sonó la trompeta y estamos congregados para eso, para orar los unos por los otros. ¿Sí o no? Entonces la estrategia de Nehemías fue excelente. ¿Y saben por qué? Porque dijo, si me agarran a uno solito por allá, perdió. Me agarran al otro solito allá, perdió. No es cierto que te puede pasar con tus hijos, hermano. Mejor manténlos agrupados. Perdona la expresión, pero es la realidad. ¿Y dónde andaba? Es que andaba. No, pues ¿por qué? Pues tiene que estar allí. ¿Aló? ¿O no lo dije bien quizá? Tiene que estar allí. Hermano, la manada se suelta cuando ya se tienen que ir. Porque se lo lleva a ellos una bella mujer y a ella es un bello muchacho. Entonces tienen que ir. Eso es diferente. Pero antes no. Bueno, el enemigo siempre está oyendo. Lo que yo te quiero decir esta tarde, vale la pena lo que dijo este hombre. Acuérdense de Dios, que Él es grande y temible. Y este hombre sabio supo dirigir aquello porque tenía las familias separadas. Y se dio cuenta. Y cuando dijo, donde suene la trompeta, ahí estamos. ¿Por qué? Porque dice el sabio Salomón que cordón de 3 dobleces, los que lo han leído, no lo rompe nadie. Mejor es uno, mejor son 2 que 1. ¿Sí? Entonces aquí se cumple, hermano. Si nosotros como iglesia vamos a tener el privilegio de que se cumpla en nosotros lo que dijo el Señor Jesús, que en Él uno somos, que la unidad de la iglesia permanece, estamos en victoria. Oh, gracias Señor. Gracias Dios. Gracias. Los varones repitan conmigo y digan, Señor Jesús, gracias porque me has hecho líder. Y tengo una manada pequeña, la cual me has permitido cuidar. Dame, Señor, convicción que el enemigo está derrotado. Esta noche confirma en mí que veré grandes maravillas, porque tú eres grande y temible con mis enemigos. Aplica tu justicia, Señor, y dame oportunidad de pelear orando por la familia, por los hijos, por la casa, por la colonia y por toda la congregación. Padre, muchas gracias por darme fuerza y permitirme esforzarme, Señor, bajo tu poder. Muchas gracias. Padre, gracias esta noche, todos de pie. Te pedimos, Señor, nos bendiga, nos guardes por el camino
en el retorno a casa, Señor. Y haz de nosotros un instrumento en tus manos, Padre, para poder llevar la palabra a otros y sobre todo, Señor, orando los unos por los otros en una unidad de la iglesia, Señor, la que tú amas. Padre, gracias. Bendice la familia de ellos, uno por uno, Señor, y guárdalos hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.